Hola, me alegra que estés viendo un video más de esta serie de Saulo a Pablo. Para esta entrevista, hoy tengo una invitada muy especial, que es mi hermana, y estoy muy contento de que pueda estar acá y que comparta su testimonio contigo. Así que sin más, le damos la bienvenida a Evelyn. Hola, a mí también me da mucha alegría estar compartiendo esta entrevista contigo. Bueno, ya dijiste mi nombre, pero mi nombre es Evelyn Urrutia. Soy de Guatemala, estoy casada y tengo una hija de 6 años. Ujú. A muchos quizás se les hizo la voz reconocida, tal vez la imagen, la cara todavía no, pero la voz sí, porque ella es la voz para en el podcast En Vínculo en español, ella es la voz, y de eso vamos a hablar más adelante también. Bien, ¿nos puedes decir dónde resides? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues por el momento estamos viviendo con mi familia en el occidente del país de Guatemala, específicamente en Quiché. Mi esposo es pastor Ujú. y pues ahorita estoy dedicada al hogar. Ok, muy bien. Estás estudiando también, creo, ¿no? Sí, Ujú, bueno, soy administradora y ahorita estoy estudiando un poquito de gerencia educativa. ujú, perfecto. Bien, vamos a ir de lleno con lo que es el tema, que habla acerca de esta serie. Está basada en lo que le ocurrió a Saulo, esa persona que creía, que adoraba a Dios y lo defendía con fervor, pero que cuando Ujú. se encontró con Jesús se dio cuenta de que en realidad él creía en un Dios que no existía. Y te pregunto, ¿tú viviste también esa experiencia? Sí, de hecho considero que estoy en el proceso. En mi cabeza tiene tantas cosas cuando empecé a descubrir a un Dios de amor, pero completamente de amor. Entonces eso ha transformado mi vida y aunque no voy a hablar en forma global, quiero enfocarme cómo afectó en el aspecto de la educación o crianza, mejor dicho, con mi hija. Ujú. ¿Podrías decir entonces que antes eras una farisea? Y si es así, ¿cómo se vio eso reflejado en la crianza de tu hija? Porque la entrevista de hoy va a ser basada en cómo una correcta imagen de Dios afecta en la vida de los padres, en cómo criar a sus hijos. Bueno, puedo decir de que sí era una farisea y lo peor de todo es que yo ni siquiera sabía que era una farisea. Y bueno, el tema es bastante grande, pero solo para hablar específicamente, yo me enfocaba mucho en el comportamiento, perdón, en el comportamiento de mi hija, en las conductas. En muchas ocasiones pensé que algo estaba haciendo muy mal porque veía algunas conductas en ellas que no me parecían. Entonces trabajaba directamente en la conducta y hasta me estresaba. Creo que había en cierto grado que ya ni se disfruta la crianza, Ujú, preocupada por los signos que se ven en las cosas o conductas que desarrolla un infante. ujú. Y, Y ajá, sí, continúa. y pues entonces yo me molestaba mucho y le decía, eso no se hace. Los no salían a relucir siempre. Los no, las consecuencias, algo que me duele mucho hoy, el rechazo, de decirle, no, esas Ujú, cosas no se hacen y rechazarlo, no, ahorita no vengas conmigo, tranquilízate, te calmas, deja de llorar y entonces vienes conmigo. ujú, Pero cuando conocí a ese Dios que es amor, yo digo, ¿cómo es entonces de que Dios es un Dios de amor y nosotros predicamos de un Dios de amor y decimos que cuando estamos derrotados, cuando estamos heridos, cuando estamos hundidos en el pecado, Jesús nos llama y nos acepta tal y como estamos? Él es el que hace la transformación en nosotros, pero debemos de ir a Él. Y entonces, ¿cómo? Entonces yo rechazaba a mi hija, cómo la regañaba y la juzgaba y le aplicaba castigos. Y entonces cuando ella hacía algo malo, yo no hacía lo mismo de lo que hace Dios con nosotros. Y Dios es nuestro Padre. Y Dios es todo mm, amor y nos acepta para que lleguemos a Él. Y entonces venía yo y hacía justamente lo contrario con mi hija. ¿Cómo es posible que le hablaba mm, de Dios, que teníamos nuestros cultos familiares, pero realmente ella no lo disfrutaba? Hubo una situación en especial
que como que me activó la alarma. Y es Ujú. que cuando ellos van creciendo, en una ocasión que estábamos despidiendo el sábado, ella dijo, yo voy a orar, dijo. Y entonces, sí, orar. Y en su oración dijo, Señor Jesús, gracias porque ya terminó el sábado. Y ahorita voy a hacer, creo que jugar o ver televisión, algo así. Mm, Entonces, eso dio como, ¿qué se puede decir? Un chispazo. Y mm. decir, yo dije, ay, Dios santo, me dolió tanto porque el sábado es una delicia. El Ella sábado es vivía un en día la de cárcel. comunión con Dios. Y entonces me di cuenta que no la estaba pasando bien en la iglesia. Ujú, Y el Señor, la Biblia dice, Jesús es el Señor del sábado. ujú, Entonces, ¿cómo es que ella no podía disfrutar esa comunión? ¿Cómo va a ser agradable para un niño donde lo tengo que, lo tengo que reprender? No la pasa agradable en la iglesia, se tiene que regañar por todo, tiene que aprender a comportarse como un adulto. Si a mm. nosotros nos invitaran a un lugar donde fuera solo adultos y nos dice, vamos a tener una plática, pero que te digan, tú no hablas, tú te estás sentado, tú no vas a opinar, tú no te vas a mover de aquí, ¿cómo te sentirías? Sí, no me sentiría bienvenido y me quisiera ir rápido. Y lamentablemente Ujú, eso es lo que estaba viviendo. Entonces, yo lo estaba mostrando una imagen equivocada de Dios. Ella tenía ujú, que disfrutar y yo dije, no, no, aquí está pasando algo. Y ahí fue un proceso. Todavía mm. estoy en el proceso, pero entonces me di cuenta de que sí, adoramos, pero al que adoramos es a Dios y ella debía de disfrutar esa compañía con Dios, debía sentir la presencia de Dios, debía de ser un momento agradable y de felicidad, no un momento de incomodidad, no un momento de tristeza, no un momento en que su corazoncito expresó las palabras y decir, Señor, gracias porque ya terminó el sábado. Pobrecita. Sí, y eso es lo que yo veo que en muchas iglesias se predica el amor de Dios, pero no se aplica. Dios es tolerante, es misericordioso, nos acepta tal y como somos, pero Ujú. solo a los adultos, a los niños no. Esto me recuerda a una parábola que hay en la Biblia, lo voy a parafrasear, donde alguien debía una gran cantidad de dinero. Vino la persona y le dijo, te perdono la deuda. En el camino, a quien la deuda, esa gran deuda se le fue perdonada, se encontró al prójimo, a otra persona que le debía a él, pero una cantidad pequeña. Y este no le perdonó la deuda, sino dijo, te voy a mandar a la cárcel para que hasta que me pagues el último centavo. Entonces muchas veces así lo veo yo con los padres, con los adultos. Para nosotros Dios nos acepta así como somos, con nuestros errores, nunca nos rechaza, pero nosotros con nuestros hijos somos diferentes, o las iglesias con los niños no transmiten esa, no estoy diciendo que todas, pero una gran mayoría no transmiten ese Dios al que predican, no lo transmiten en cómo tratan a los niños en las iglesias, pero a eso vamos más adelante. Bien, entonces tenías esa imagen de Dios y así criabas también a tu hija basada en el comportamiento, que era justamente lo que les interesaba bastante a los fariseos. Y Jesús, cuando vino acá a esta tierra, él se enfocó en el corazón, un cambio de adentro para afuera, no basado en la presión, chantaje, ni violencia, ni todo ese tipo de principios satánicos. Ahora, ¿cómo empezó a cambiar esa imagen de Dios en tu vida? Ya dijiste lo primero que fue esa experiencia cuando ella dijo gracias porque terminó el sábado y eso ahí te hizo clic y de ahí cómo empezó ese caminar con la nueva imagen de Dios, cómo lo empezaste a descubrir. Bueno, gracias a Dios hay muchos personajes de los que escuché hablando del verdadero carácter de Dios. Uno de ellos fue un estudio que me compartiste, no sé si te recuerdas, que con Marina y mi esposa empezamos a charlar de que se hacía una lectura muy superficial en la Biblia y que Mm, muchas cosas se achacaban a Dios y que lamentablemente cómo era posible que todo lo malo se le achacara a Dios. O en otras palabras, ¿cómo se dice? Achacar es un término aquí muy popular, sí, sí, pero se echarle le la culpa a Dios por echarle los... la culpa a Dios, Ujú. ajá. Y salía más libre el enemigo. Él salía como victorioso sin ninguna culpa y qué bonito, ¿verdad? Todo a Satanás, todo a Dios, perdón. Entonces empecé a leer también algunos libros
también un estudio que me compartiste y uno de los libros lo quise tener aquí cerca. Me Ujú. imagino que muchos lo conocen en un lenguaje muy sencillo, es El Dios que no me enseñaron. ¿Puedes ponerlo Y otra vez en la pantalla para el Dios que no me enseñaron? Ok. Voy a poner en la descripción el título, el autor y el link donde se pueden comprar. Ujú. yo me recuerdo que nosotros estamos como discutiendo lo que estamos aprendiendo también del libro hay que temerle al Dios del Antiguo Testamento. Ujú, Pero yo lo leí como tengo que leer muchas veces para lograr comprender, pero ujú, este libro hablaba de lo mismo, solo que en un lenguaje más sencillo, que uno ujú, lo puede entender. Entonces empecé a ver, había muchas cosas de ahí que me llamaron la atención. O sea, el libro es un libro que me enseñó mucho. ujú. Qué La bien. parábola del hijo pródigo, cuando me doy cuenta que el padre está ahí y permanece leal y fiel a sus hijos, independientemente de cómo estos sean, porque Ujú, uno se va y él piensa que el amor del padre está condicionado por lo que él hace, porque dice, ya no soy digno. O sea, con esas palabras él está expresando de que solo a través de hacer buenas cosas era digno el amor del padre, pero se aún no ganaba había el pedido amor. perdón. Ajá, Mm, aún no había pedido perdón. Y el padre ya lo estaba esperando con los brazos abiertos, ya estaba haciendo fiesta y ya estaba declarando orgulloso que ese era su hijo. ¿Quién puede ujú, hacer ahora eso, verdad? De decirse, bueno, viene todo derrotado, maloliente, no salió, viste, te lo dijo, esas son las consecuencias, que es ujú, comúnmente lo que hacemos con los niños. Entonces fui relacionando todo eso por el tema de la educación, ¿verdad? Y ujú. pues el hermano mayor tenía la misma idea. Nosotros decimos, ay, el hermano mayor tenía razón de estar celoso. Pero si vemos, él en sus palabras expresa de que él sí tenía el derecho a recibir todo del Padre porque supuestamente él sí se portaba bien y siempre estuvo ahí. Pero en Ujú, los dos casos Dios demostró que Él nos ama porque somos sus hijos y no debemos de hacer nada. Entonces, con esto no estoy diciendo que echamos por la borda todas sus leyes y todo, no, al contrario. Cuando Dios realmente ha tocado nuestro corazón, entonces ya no nos enfocamos en la conducta externa, porque entonces todo viene de adentro. Es tan grande el amor de Dios que entonces empezamos a actuar porque le amamos a Dios y porque sabemos que nada de lo que hagamos va a hacer que Dios nos ame más o que nos deje de amar, sino ujú, que en respuesta a ese amor nosotros venimos y la convivencia con Él empiezan a dar frutos. ujú. Y esto fue lo que se enfocó con la niña, ¿verdad? Cuando yo decía que trabaja todo lo exterior, los berrinches, bueno, esto ya es otro tema, ¿verdad? Que también me hacían a mí mucho eco los primeros 7 años, yo por eso en ciertas ocasiones hasta me estresaba mucho. Es que Ujú, los primeros 7 años, pero después también empezamos a estudiar lo del cerebro, pero eso está en los podcasts, en vínculo, ujú. así que ahí podemos aprender más de eso, eran consecuencias también de ese cerebro que aún no se encuentra Inmaduro. conectado, un Ujú, cerebro inmaduro, entonces hay que trabajar en eso. No estamos diciendo que por eso los niños van a hacer lo que sea, ¿verdad? Pero tiene una explicación el hecho de que los niños se comporten de cierta forma en su primera infancia. Entonces es ahí, realmente eso no es una amenaza, no es una malcriadez. Realmente si lo vemos desde el punto de vista positivo, es una ventana de oportunidad ujú. para fomentar entonces los hábitos y las decisiones de manera correcta, ya que ellos no pueden procesar sus propias emociones. Bien, pues qué interesante eso que dijiste, cómo fuiste descubriendo. Una cosa te llevó a la otra, lo espiritual y también a lo científico. Yo me recuerdo Exacto. cuando teníamos esas pláticas por Zoom, cuando estudiábamos con tu esposo y Marina y yo, Ajá. tu esposa, y también fue en tiempo de pandemia. Algo que tiene en común estas entrevistas que tengo aquí con gente que descubrió una nueva imagen de Dios es que la pandemia fue en ese caso una bendición para muchos de cómo llegaron a descubrir el estar en casa y tener tiempo Ujú. para enfrentarnos con nuestra realidad y para estudiar la palabra, le quitó el velo a muchos. Bien. Sí, Ujú. no solamente, justo iba a decir eso, ¿verdad? De que en el mismo tiempo fue también que empecé a estudiar lo de gerencia educativa y eso también volvió a caer a lo mismo, solo que es otro tema, ¿verdad? En Y educación, en el área en de... educación, ajá, en el área de educación, por decir formación académica. Ujú, Y aunque ha traído mucho dolor la pandemia,
el sacar el lado positivo de estudiar, de indagar, de saber que hay que hacer más que una lectura superficial. Mm, Eso fue de bendición. qué bien. Bien, entonces, estos libros, personas y en lo científico, eso es muy interesante también que lo científico nos ayuda a entender mejor el amor de Dios. Por ejemplo, cuando estudiamos lo del el desarrollo, el libro este de Gordon Neufeld, Sí, justo ah, lo tengo también aquí. así es, jugar, descansar, madurar. Bueno, lo escribió la secretaria de Gordon Neufeld, Deborah McNamara, creo que se llama, ¿verdad? Sí, Deborah McNamara. Ujú, que ella, cuando uno estudia ese libro ahí, uno puede entender cómo, cómo Dios le permite ese crecimiento a uno y reflejado en los primeros 7 años de los niños. Es muy interesante. Ya he recomendado ese libro en otros videos, pero no está de más siempre volverlo a recomendar. Bien, entonces, eh, ¿cómo afectó ahora esa nueva imagen de Dios en la crianza de tu hija? O cómo tratamos de hacerlo, ¿verdad? Porque eso es algo que dijiste también en el podcast, de que al menos uno ya sabe, no es que uno por tener la correcta imagen de Dios, uno ya es perfecto y Ujú. trata a todos como Dios los trata. Ese es el deseo de uno y van haciendo en el corazón de uno el hacerlo así, pero eh, no siempre está el mal todavía en uno que, que en veces, como dijo Martín Lutero, el viejo hombre no murió en el agua porque podía nadar. Entonces, pero ¿cómo es ahora la crianza con la nueva imagen de Dios que tienes? Bueno, lo interesante es que como tú dijiste, tratamos, Ujú, tratamos porque ella, cuando yo empecé de esto, ella estaba ya un poquito más de 5 años, o sea que no tengo mucho tiempo. Algo muy importante es respecto a la creencia que me di cuenta y que todavía seguimos aprendiendo y leyendo de esto, es de que tiene que ver más con nosotros que con nuestros niños. ujú, Eh, Nosotros pensamos que somos unas personas maduras, pero lamentablemente muchas veces no somos unas personas maduras, porque cuando estamos educando lo hacemos desde la rabia, desde la vergüenza que que nuestro hijo nos hizo pasar, pero en sí no estamos buscando qué hay más allá y el sentimiento que lo movió a ello. ujú, Entonces, hablando de todo un poco, en el aspecto que dije al principio, que yo me conformaba con su lección semanal, su lección bíblica semanal, los cultos que no faltaban. Y bueno, eso no ha cambiado, siguen, pero lo veo de una forma diferente. El que ellos se sepan la historia no lo es todo, mm, sino la aplicación que puede hacer en su vida a través de esa historia, porque se puede aprender un versículo, pero no puede vivir lo que ese versículo está enseñando. mm, Entonces, que el encuentro con Dios en la mañana sea agradable, que, que goce de una presencia con el Señor y le pueda hablar no como una frase repetida, sino realmente, como estamos hablando nosotros aquí, por ejemplo, ujú, pueda ser fluido y pueda sentir que Dios es un Dios real, empezar a tratar del respeto. Y bueno, muchos cuando escuchan crianza o disciplina positiva, también se van al otro extremo, entonces piensan que, bueno, son niños, entonces van a hacer lo que sea. Y no, no se trata de eso. El cambio que me estás diciendo empezó cuando los límites se empezaron a colocar, pero de una forma respetuosa, de una forma de hacerle ver que sus decisiones tienen una consecuencia y que no se colocan porque uno de padre es egoísta, así como Dios viene y nos dice que ciertas cosas no son buenas para nosotros, pero muchos pensamos que es porque es un Dios severo y que por eso tenemos que cumplir lo que es un Dios exigente, que quiera la adoración y que no hagamos esto, aquello y lo otro, sino Él sabe que todo lo que nos dice es porque no, realmente no le va a afectar a Él, sino a nosotros mismos. mm, Entonces también es así lo que se le va enseñando a los niños a través del amor y los límites a la vez porque yo no voy a andar todo el tiempo detrás de ella. Los hijos crecen y si Jesús aún no ha venido, yo no puedo ir detrás de ella cuando ella sea una joven o se independice. Entonces esto viene a dar al autocontrol, que es como tú dijiste, lo que estoy intentando hacer, ¿verdad? Los ujú. cambios realmente son lentos, no se ven de la noche a a la mañana y por eso es que tenemos el libro de la naturaleza para estudiar. Una semilla no se tira y al otro día yo quiero recoger manzanas, ¿verdad? Mm.
sino que sí, lleva su tiempo y hay que brindar el entorno adecuado para que esto se dé. Entonces, saber de que las decisiones, por supuesto, no de padre sufre con las malas decisiones de sus hijos, pero que tengan la seguridad de que el amor va a estar ahí, de que van a poder volver cuando ellos quieran y que aunque nosotros como padres suframos con sus malas decisiones, realmente a quien les va a afectar es a ellos mismos. Es por eso de enseñar es enseñar del autocontrol. Ujú. Es interesante eso que decías del culto familiar y todo eso, lo del devocional, porque eso para mí, yo antes lo veía así también como importante, pero ahora pasó, y no quiero que se entienda mal, pero a más que un segundo plano, porque la historia se puede leer y todo, pero los niños no van a aprender la imagen de Dios por medio de esas historias, no la van a aprender en la iglesia, y estoy hablando sobre todo niños de 0 a 7 años, todo el mundo, pero en especial personas en esa edad de 0 a 7 años, la van a aprender por cómo los padres los tratan a ellos y tratan al prójimo. Una vez me recuerdo estábamos con mi esposa, con otros, unos amigos, y ellos tienen hijos también que son de la edad de los nuestros. Entonces, cristianos también, y justamente hablando del culto familiar y todo eso, y de repente el niño le pegó a la hermanita, no le pegó, la estaba molestando. Entonces el padre le dijo, si la molestas a ella, yo te voy a molestar también y te voy a hacer llorar. Entonces, eh, ese padre puede leerle todos los días la Biblia al niño, historias que tengan que ver con Jesús, pero lo que está aprendiendo su padre es, si le haces mal a alguien, yo también te hago mal a ti, como Mm, ese ojo por ojo y diente por ujú. diente, contrario a lo de Jesús. Jesús, si le haces daño a alguien, yo te pago con bien. Ese es Jesús. Ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos, pero Ujú, él le podía contar una historia de Jesús, pero en la realidad, que es como los niños aprenden, él le estaba predicando otra cosa con su comportamiento. O sea, el padre inmaduro, eso, los niños, como tú dijiste, nos enseñan a nosotros qué tan inmaduros somos. Eso lo noté yo ujú. cuando mis dos hijos, el mayor le pega al menor sin ningún sentido, solo porque tiene ganas de pegarle, va y le pega. Y eso me da una rabia a mí. Y, antes reaccionaba. Ahora trato de contenerme y poco a poco lo voy entendiendo, pero me cuesta todavía bastante. Entonces, en casos así, es donde los niños nos enseñan que en realidad nosotros somos adultos, pero muchas veces igual de inmaduros que ellos, solo que con la diferencia que nosotros ya somos grandes, no debería de ser normal ese comportamiento. Y justo eso también ha cambiado otro aspecto, que qué bueno que lo dijiste. Conmigo, eso también, el conocer el amor de Dios cuando a Dios le importa nuestro corazón. Yo tampoco quiero que se entienda mal, porque a veces cuando alguien escucha entiende mal y dicen que estamos echando por la borda todo y que Mm, ya nada importa. No, no es así. Ahora cobran para mí más significado los versículos cuando Él dijo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, mm, o las palabras de sepulcro blanqueados. Entonces, eso va a dar lo mismo con la conducta de los niños, cuando yo primero vine y había que obligarla a pedir disculpas. mm, mm, Había que comerse todo, si no, no podía ver televisión, que es algo que a ella le gusta, por, poner un ejemplo. mm, Entonces, cuando se exige o yo pongo una consecuencia, un castigo para que lo haga, ciertamente la conducta va a seguir ahí. Entonces, por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Realmente en lo que se tiene que trabajar mm, es en el interior de los niños. Y, y Dios nos enseña entonces acerca de la empatía, acerca del amor, porque ahora cuando se peleaba con sus primitos, por ejemplo, mm, ahora nosotros, ve, va a pedirle disculpas. Y muchas veces, sí, perdón, pero como quien dice ya para que la dejemos de fastidiar, ¿verdad? Para que la mm, dejemos en paz. Pero no es como cuando voy y toco su corazón y le digo cómo te sentirías si te hicieran lo mismo. Te dolería, te sintieras triste, a manera que se ponga en el lugar de la otra persona y que cuando pida disculpas es porque su corazón lo sienta. Y por eso mismo te decía también de los cultos que digo, la lectura de la Biblia,
no es que hayan cambiado, sino que ahora van de otra manera, ¿verdad? Porque muchos nos alegramos con el hecho de que se sepa todas las historias y los personajes bíblicos, pero como, bueno, tú ya lo dijiste, se trata de extraer la lección, se trata de que sea herramientas para una convivencia social, para poder vivir, para poder amar, para poder perdonar. Eso Ujú, es interiorizar lo que se aprende para que esto pueda dar frutos y entonces se pueda exteriorizar. ujú. Sí, pues qué bueno. Y sobre todo la correcta imagen de Dios es de que como vemos a un padre ahora tal y como es, eso provoca un cambio en uno y que uno ya no ve normal todo eso que antes lo veía tan normal. ¿Verdad? Por ejemplo, tratar a los niños, se portan bien, reciben, si se portan mal, no reciben. Justo como la teología bueno, no teología, pero los principios del árbol del bien y el mal. Ujú. eh, los que son buenos reciben, los que son malos no reciben. Pero el árbol de la vida, que representa los principios de Dios, da vida a todos, tanto buenos y malos. Como dijo Jesús, mi Padre hace descender la lluvia sobre buenos y Bueno, malos, sí, hace salir el sol sobre exacto, buenos y malos. Entonces, exacto. no está basado, nuestra relación no está basada en cómo se comporta el niño, sino que lo amamos porque es nuestro hijo. Y al final puede terminar haciendo algo por la recompensa. Mm, Entonces, por eso es que los castigos y los chantajes y las amenazas no van con Dios. mm, Eso ha sido una crianza que se ha arrastrado por años, que nos dicen que no somos firmes, que ahora somos débiles, que los niños lloran de cualquier cosa, que antes no era así, nadie está dañado. Pero yo me he preguntado mil veces cómo es que antes no era así y ahora estoy bien, si yo no veo un mundo diferente. mm, Tal cual fue en el pasado, nada ha cambiado, han habido guerras, se ha derramado mucha sangre. Y cuando se escuchan entrevistas de personajes que han sobrevivido, solo quedan dolor y cicatrices. Realmente la guerra, la coerción, la fuerza no hacen el cambio en una persona. Si yo le digo, comparte los juguetes y así te doy este chocolate, de seguro lo va a compartir, pero en su corazón se va a estar debatiendo entre el dolor y el mm. pesar de haber compartido ese juguete. No va a ser porque realmente quería convivir con la amiguita o el primito, por decir así. Entonces, Ujú. por eso es que Dios lo enseña bien con los principios que dijiste, en los versículos que dijiste, Él hace salir sobre todos, o sea, Él debe tener nuestro amor, ellos deben de tener nuestro amor, pese a lo que sean y pese a lo que hagan. Hasta es interesante que ese Gordon Neufeld dijo eso, ¿verdad? Los niños no deben ganarse nuestro amor, sino que deben descansar en él. Y Así esa es. frase es lo que dijo Jesús. Nosotros no tenemos que trabajar por ganarnos el amor de Él, simplemente descansar en Él. Sí, y la Biblia lo dice cuando dicen que si estamos cargados y trabajados, vayamos a Él y Él nos dará descanso. Que es bonito Ujú, saber de que Dios está ahí cuando estamos hundidos en el pecado, hundidos por una consecuencia de malas decisiones que tomamos, de habernos equivocados y que Él esté ahí. Pero muchas veces con los niños no se hace eso, ¿verdad? Cuando se ujú, equivoca, entonces va un castigo. Entonces empiezan a disimular y los castigos, pues ciertamente funcionan hasta cierta edad y los estudios, y sin necesidad de mencionar algún estudio, muchos podrán ver a su alrededor los jóvenes que tienen, y ya cuando son grandes, los gritos ya dejan de hacer efecto. Los mm. castigos, los chantajes dejan de hacer efecto porque ya se sienten libres, o sea, realmente nunca se trabajó desde el corazón. Y están cauterizados por dentro también, el cerebro se protege tanto, se defiende tanto que ya no sienten. Ya una amenaza Ujú. les vale, pero eso viene en los podcasts después, en los capítulos, después lo van a ver. Bien, Sí, avancemos porque yo me voy a quedar sin luz del día aquí y las luces que tengo no son tan buenas. Eh, muy bien. ¿Crees que los niños experimentan una buena imagen de Dios en las iglesias, en los cultos? ¿Se les trata con un amor incondicional? Bueno, es una pregunta bastante difícil de responder. Como tú dijiste, no es en todos lados, ni es la iglesia completa. Mm, Son determinadas personas que quizás si están como yo y si lo hacían como yo, no experimentan una buena imagen. Porque, por ejemplo, cuando desde el púlpito o plataforma se grita, es hora del culto, por favor, los niños se sientan con sus padres, se agarran, se callan.
si a nosotros los adultos nos hicieran eso, vuelvo a repetir, nosotros no nos sentiríamos bien. Ellos Ujú, están recibiendo, el cerebro está recibiendo el mensaje de que no son bienvenidos ahí y ujú, que ellos son los del, ¿qué se puede decir? Los del tropiezo para que todo funcione bien. Entonces, si muchos, yo dije que yo era farisea y ni siquiera me daba ujú, cuenta que lo era. Se trata de aprender, de ir a Dios y de conocer el verdadero carácter de Él. Si muchos lo están haciendo como yo lo hacía antes, los niños no están disfrutando la estadía, entonces obviamente no se les va a transmitir una correcta imagen de Dios. ujú. Yo, para los que están viendo esta entrevista, yo desde que empecé a descubrir eso, la imagen de Dios, y eso vino también al lado de la crianza. Entonces, como pastor, al menos tengo ese privilegio de que puedo eh, hablar en mis iglesias abiertamente de eso. Entonces, he predicado muchos sermones para que los niños tengan esa libertad, dejen de estar en esa cárcel. Y, pero si tú que nos ves, eh, la mayoría son cristianos y vas a una iglesia, pues lucha por los derechos de los niños para que los niños estén en un ambiente donde experimenten la verdadera imagen de Dios, cómo Dios los quiere y los trata a ellos. Porque sí, yo veo que de todas las generaciones los niños son los que más sufren, los que más se les oprimen. Todos pueden ser lo que son, menos los niños. Los niños tienen que ser adultos y eso es muy, muy triste. Y Ujú, desde la entrada se observa, no en todo lado, ¿verdad? Pero a veces hay personas dando la bienvenida cuando se llega a la iglesia y a todo mundo se saluda, menos a los niños. Ellos a veces vuelven a ver ujú, hasta arriba, a ver quién le va a extender una mano, ¿verdad? Entonces, creo que muchas veces olvidamos a los niños. Son cosas sencillas, más amor, más empatía con ellos. ujú, sí. Si requieren tiempo de descanso, incluso hasta la ciencia lo ha demostrado. Nosotros sí ya tenemos la capacidad de estar sentados por largas horas, pero ellos no. A veces necesitan un pequeño descanso o si tienen un desborde emocional, eh, no mirarlos, ¿verdad? Con ojos de que, es un malcriado, es un berrinchudo. Son cosas que pasan justo por la etapa que están viviendo y por lo que dijimos del desarrollo del cerebro y todo. Entonces, si se le da espacio y tranquilidad a esa madre que muchas veces se atormenta y siente mucha pena por su Mm, hijo, se le da espacio para que salga, hable, se pueda calmar en sus brazos. El niño contento va a regresar, hay que darle sus espacios de niños. ujú. Sí, sí, eso es así. Hay que darle el espacio a los niños y a las madres también, que no mirarlos ahí, que muchas veces cuando el niño llora, todo el mundo voltea a ver ahí y A eso me pobres, refería. ajá, pobres padres se sienten como un sentimiento muy, muy feo. Sí. Ujú, Perdón la interrupción, yo me he encontrado con unos padres. Siempre te encuentras con alguien que te tiene más confianza que otra persona ujú, y muchos han expresado que a veces quisieran volver a la iglesia hasta que sus hijos crecieran, mm, porque han sentido miradas así como de crítica y eso pues es muy doloroso. Los niños están escuchando eso y pareciera como que se les está gritando de que no son bienvenidos en el lugar. Por mm, eso repito, más empatía y amor. Y vuelvo a hacer la aclaración para no malos entendidos. Nosotros no estamos diciendo con esto, bueno, son niños, ¿verdad? Van a ir a tirar la tril de cabeza a la iglesia mm, y le van a dar vuelta a las bancas de ninguna manera, sino que aprendan a amar esa convivencia con Dios. Entonces, eso va a ir dando resultados. A veces pareciera que no están poniendo atención y están escuchando lo que se dice y están todo, sí. contentos pintando o haciendo algo. Entonces ellos van aprendiendo y van aprendiendo de la conducta modelada. Ujú. Bien, ya tocaste un poco que era lo de la siguiente pregunta, que es, ¿qué se podría hacer para mejorar la situación actual que viven los niños en la iglesia? Ya mencionaste lo de Es la cierto, empatía y todo eso. Ujú. No sé si tienes algo más que agregar. sí, eh, pues no agregaría nada más, agregaría si los empezamos a amar incondicionalmente, como dije, a darles su espacio, porque ahora en la pandemia también se han cerrado muchos lugares, también muchas iglesias. Y lo que me he podido dar cuenta es que en algunas iglesias, bueno, se abrieron, pero ya no hay nada para los niños y a veces se molestan cuando los niños se aburren. Ya no hay un Mm, espacio para, como sus clases, por ejemplo, donde llevarlos a un lugar aparte.
pero con el afán de que también empiecen a conocer del amor de Dios, no como muchos piensan, para tenerlos allá entretenidos, ¿verdad? Los niños no van a entretenerse a la iglesia, los niños Mm, también van a tener un encuentro especial y una comunión con Dios. mm. Y lo bueno que trajo la pandemia también es de que, por ejemplo, los cultos son más cortos, porque antes los cultos para mí eran súper largos. Si uno de adulto se cansaba ahí a un niño, ¿cómo puede mantener la atención uno de un niño de 2, 3 horas? No sé cómo será en los diferentes países. Aquí en Alemania, que es más, los cultos son mucho más cortos que en Centroamérica, por ejemplo, pero aún los sentía largos, eran cultos de 2 horas, 2 horas. Y ahora son de 1 hora, 1 hora 10 y hasta más bonito. Los niños entran directo a sus clases y ahí están, se ve que todavía no están aburridos en el sermón. Así que acortar el tiempo, eso es bueno tanto para los niños como para los adultos también, porque no están cabeceando ahí al final. Y increíblemente, cuando también eran normales, yo vuelvo a la diferencia de lo que hace el amor, porque hay iglesias que son bien especiales para tratar a los niños, maestras que aman a los niños, están haciendo sus actividades, están tratando de aplicarles lo que aprendieron a través de un trabajo que les dejan, de una acción que hacer en la semana, una acción Mm, práctica, ya, eso ya es vivir. mm, No tanto que se memoricen la lección, sino a través de esta lección, por ejemplo, aprendimos acerca de la gratitud. Vaya esta semana y comparta a alguien, comparta algo con alguien que no tenga, por ejemplo. mm, Y los niños están contentos, ya pasan al sermón y están más tranquilos porque se les dio su espacio, aprendieron a su ritmo. Entonces, mm, por eso yo digo que el amor y la empatía hacen mucha diferencia, por eso lo he sí, más. repetido muchas veces en esta entrevista. Ujú. Muy bien. Y la última pregunta. Sos la voz en español para el podcast En Vínculo. Se originó en alemán. En alemán se llama In Bindung y ya está en francés, en inglés y ahora en español. De ahí voy a decir algo acerca de esto, pero por los que no conocen el podcast todavía, en la descripción dejamos el link, que es cómo educar a los hijos, cómo criarlos basados en la imagen de ese Dios que es solo amor, que es solo luz, que no es un Dios bipolar, que nos ama porque somos sus hijos y su amor no está condicionado por nada. Bien, ¿qué fue lo que te motivó para cooperar en este proyecto? Bueno, me motivó lo mismo, porque cuando te encuentras con ese Dios maravilloso que es un Dios de amor y que es bueno toda la vida, Mm, quieres que otras personas también lo sepan. Yo estoy segura que así como yo, hay muchas madres que no es que estén queriendo tratar mal a sus hijos, sino que simplemente creen que están haciendo lo mejor. Pero yo he entendido algo siempre, incluso antes de empezar a conocer a Dios, que Dios es solo amor, el aprender, el no cerrar las puertas y bloquearse que lo sé todo, sino estar abierta, la mente esté abierta y receptiva para analizar y estudiar las demás cosas. Entonces, quise participar porque, bueno, es un reto porque no tenemos nada de locución, tal vez ni la mejor voz, pero es emocionante compartir las buenas nuevas con alguien que quiere hacerlo mejor, con alguien que está interesado y quiere no solo educar en amor, sino también disfrutar de la paternidad, estar contento. Y la pandemia salió a relucir, siempre ha estado la violencia, pero en la pandemia salió a relucir mucho más la violencia que sufren los niños y eso duele, eso afecta, ya no los aguantan en casa. En las redes sociales se prestan para hacer demasiadas burlas y cuando alguien se ríe de eso, ahí uno se da cuenta cómo somos de inmaduros, porque habían muchos dibujos, pero uno de ellos, unos videos, decían, después que termina la pandemia, como los colegios se cerraron y había alguien tirando a sus hijos del vehículo y dejándolos en el colegio, como quien dice, terminó la pandemia, aquí va este bulto, ¿verdad? Ya ni un ser humano porque los hacían tirados y muchos viralizando cosas parecidas a esto. Entonces, pareciera que se le está transmitiendo que los niños no son agradables, ¿verdad? Que no son bienvenidos y las noticias y las estadísticas también dicen que los índices de violencia se elevaron mm, y eso es muy triste. Nosotros fuimos los que tomamos la decisión de traerlos, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos la decisión, ¿por qué no actuar con responsabilidad? Realmente eso muestra una vez más de que no somos maduros.
Entonces, el poder compartir esto para quien quiera otra alternativa, de saber que no son ni los dos extremos, no es ni la violencia, ni los golpes, ni el chantaje, que son las armas de Satanás, la Ujú. manipulación, eh, tampoco es el otro extremo. Ah, bueno, son niños, el cerebro es inmaduro, van a hacer Libertinaje. lo que sea, libertinaje, no, tampoco, no es nada de eso. Es Ujú. trabajar desde el corazón y pues con todo mi corazón yo quiero que todos los que deseen y que estén con una mente abierta, pues puedan escucharlo y también puedan aprender de ese Dios de amor y educar ahora desde el corazón. Ujú. Para nosotros fue un gran regalo también poder encontrarte porque ese, ese podcast, para leerlo, no se lo puedes dar a cualquier persona que lo lea solo así, sino teníamos que encontrar a alguien que estuviera en eso mismo y que haya tenido esa experiencia, porque solo así se puede entender mejor. Ujú. Si no es como, yo leo esto aquí, pero no tiene ningún sentido. Entonces, justamente en ti encontramos esa persona que descubrió la nueva imagen de Dios, por la nueva imagen de Dios afectó la crianza y vive eso. Entonces, fue, fue excelente. Yo sé que es mucho trabajo, no es un trabajo remunerado, pero como estos videos y como todo lo que hacemos varios acá en YouTube o en plataformas de podcast, es para compartir y porque nos alegra. Yo ya he visto en algunos comentarios ahí de algunas madres que han escrito en el YouTube, donde escuchan el podcast en vínculo, que agradecen y que se les ha abierto los ojos y ya por esos testimonios, esas personas que les ayudó, entonces que uno dice, ok, vale la pena el esfuerzo y todo. Así es que alguien cambie esa imagen y empiece a tratar bien a los niños, ya es educar para una generación diferente. Yo Mm, siempre he repetido que nos hemos enfocado nada más en los síntomas y por eso ahora hay tanta cárcel, tanto hospital, tanto castigo, porque es como estar trabajando nada más en los síntomas y no se ha ido en la raíz y eso es lo que muchos aún no queremos reconocer, de decir, ah, pero es que me pegaban y por eso soy lo que soy, pero somos inestables, somos inmaduros, a nosotros sí no nos gusta que se nos grite en el trabajo porque estamos frustrados, queremos renunciar, mm, eh, no nos gusta que alguien diga cosas de nosotros, hay muchas cosas que no nos parecen, alguien tiene una opinión diferente o tenemos algo en contra de alguien y mejor se lo comentamos a otra persona, pero no tenemos la fuerza y el carácter de ir directamente con esa persona del inconveniente, dialogar y reparar la situación. Y por la falta de diálogo, por la falta de acuerdos, precisamente por eso es que se ha llegado a las guerras, entonces no podemos decir que hay una humanidad diferente. Entonces ahora estamos mm, tratando de que los niños puedan dialogar, que puedan expresar sus emociones que muchas veces se les bloquea desde que están pequeños. No llores. Estamos mm, transmitiendo que es malo llorar, que llorar es una debilidad, de que es malo estar enojado. Y los sentimientos todos están ahí, nos hacen experimentar algo o actuar algo. Lo mm, equivocado ha sido lo que hacemos con ellos. Y cuando se nos reprimen, en determinado momento de la vida lo sacamos. Y mm. muchos han sacado una acumulación de sentimientos que los ha llevado a hacer cosas de las que ni se han dado cuenta de que fueron capaces de hacer. Sí, porque no aprendieron de niños a manejar esos sentimientos negativos que se le llaman, ¿verdad? Por ejemplo, la ira, Sí, negativos. ajá, no lo pudieron sacar y se acumuló, y de ahí pues ya no saben qué hacer con ellos cuando son grandes y por eso agreden, viene la agresión, pero todo eso lo van a ver en el podcast, bueno, lo van a escuchar en el podcast. Bien, ha sido muy interesante la entrevista contigo. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos que este testimonio haya sido de ayuda para más de alguno, que tal vez se vea reflejado en lo que has vivido. Y no sé si quieres tener algunas palabras finales para alguien que quizás está viendo esta entrevista y que justamente está en esa etapa donde se enfoca mucho en el comportamiento de los hijos y piensa que los hijos no van a hacer nada bueno por la sociedad si siguen comportándose así, que está en un enfoque muy conductual. No sé si tienes algunas palabras para esas personas.
Pues una vez más, lo que repetí es darle una oportunidad a Dios y creer, tener la fe de saber de que Dios es el único que puede hacer los cambios en nosotros. Y una buena noticia es de que nunca es tarde. Jesús lo muestra continuamente en su palabra, que nunca es tarde. Vayamos a Él y Él va a hacer todos esos cambios en nosotros. Al trabajar nosotros primeramente, entonces podemos cambiar con la educación de nuestros hijos y ya no más enfocarnos en la conducta. A mí me hizo eco, le vuelvo a repetir, lo de sepulcros blanqueados, lo del joven que hacía todo y lo del fariseo, de cómo oraba, pero todo era externo. Pero Dios vino y se refería al corazón. Con David fue lo mismo cuando andaban en búsqueda de él. El profeta buscaba a alguien alto, pero Dios dijo que él no veía lo que veíamos nosotros, él veía el corazón. Del corazón sale la vida. Entonces, enfoquémonos en eso y no vamos a hacer nosotros el trabajo. Realmente los cambios son lentos, hay arrebatos, hay caídas en el proceso, pero ya tenemos una visión más clara y confiar en lo que Dios promete. Si creemos en ese Dios, vamos a creer también todo lo que Él promete, de hacer nuevos cambios y invitarlos a escuchar en vínculo y a que puedan experimentar por sí mismos. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero realmente la persona debe tomar la decisión de que Jesús haga esos cambios en su vida. Y cuando lo experimente, entonces la persona va a poder decir por sí mismo, sin necesidad de escucharlo de otra persona, porque lo va a poder vivir y se va a dar cuenta de la enorme diferencia de lo que Dios puede hacer en su vida y de lo que una crianza respetuosa puede hacer con su vida. Muchas gracias. Sí, porque como dijiste, el educar de esa forma en realidad nos enseña cómo somos nosotros, y cuando cambiamos nosotros, entonces van a cambiar nuestros hijos, porque la forma que los tratamos va a cambiar. Y no solo quería agradecer, porque para mí, aunque detrás de cámaras, como tú dijiste, hay para grabar un episodio y todo, pues ya sabes todo lo que hay detrás de todo eso, ¿verdad? Hay un enorme trabajo, tal vez no tenemos la experiencia, como yo dije, de vocalización y de locución, pero para mí ha sido un privilegio, porque yo sigo aprendiendo y sigo pidiéndole a Dios que eso se pueda volver práctico en mi vida y en la vida de los que los escuchan. Así que gracias por tomarme en cuenta, aunque sea todo un trabajo detrás de cámaras, como diría alguien, detrás de bambalinas. Es un enorme privilegio, es un placer participar en el proyecto En Vínculo. Qué bien, me alegra mucho. Bueno, pues gracias por tu tiempo, por tu testimonio entonces, y Dios te bendiga a ti y a tu familia, y que sigan creciendo en ese amor de Dios, que lo puedan ir descubriendo cada vez más y más, y que eso se vea reflejado en sus relaciones, y sobre todo en la crianza con su hija. Muy bien, entonces te cuidas y quizás hasta la próxima. Y a los que estuvieron acá en el video también hasta el final, muchas gracias. Espero que esta entrevista haya sido también de mucha ayuda para ustedes. Así que se cuidan y nos vemos en el próximo video.